Está con nosotros un invitado especial, es el senador de la República, Enrique Insunza Cázares. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, José. Siempre contento de estar aquí en contacto con tu audiencia, que sé que es amplia y es de todo el estado. En todo el estado, desde la zona norte hasta la zona sur, en el Fuerte y Choix nos escuchan mucho, senador. He sabido de eso, que en el Fuerte especialmente tienes un público muy fidedigno, muy fiel. Sí, pues es la única estación de radio que llega para allá, por mira, eso. Somos los únicos. Hay una razón muy clara y objetiva, entonces. El Fuerte y Choix. Saludos para todos nuestros amigos que nos escuchan en el 95.3 en La Morrita. Está con nosotros el senador de la República. Hay muchos temas de la agenda legislativa, senador, que están generando mucha polémica en estos últimos días. Ustedes ya se encuentran en receso, ¿no? Tengo entendido. Sí. El Senado de la República se queda la permanente, regresan hasta febrero. Pero antes de salir, ustedes aprobaron una reforma para que el Infonavit construya viviendas y rente viviendas a los trabajadores. Sí. Es una reforma que ha generado mucha polémica porque dicen que los de Morena se van a quedar con los ahorros de los trabajadores de Infonavit y que pueden ustedes manejar ese dinero como se les plazca. ¿Es cierto esto? Por supuesto que no. Es una campaña de desinformación que se está articulando desde ya sabemos dónde. Los conservadores, el PRIAN, sí, los grandes aliados, los grandes sindicatos, por cierto, la CTM, los grandes beneficiarios del esquema de corrupción en que se sumió al Infonavit durante los últimos sexenios. Esta reforma habrá que decirlo, y te lo digo con conocimiento de causa. Ahí me tocó, como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, dictaminarla y presentarla ante el Pleno. Ya fue aprobada por el Senado. Y lo que corresponde ahora es que se discuta en la Cámara de Diputados. Ciertamente está en receso y lo hará seguramente, creo, si no me equivoco, en un periodo extraordinario, en el mes de enero. Esta iniciativa es consecuencia de una reforma constitucional que se hizo en el mes de diciembre. El día 2 de diciembre se publicó una reforma al artículo 123 de la Constitución. Y por cierto, también reformamos como parte del paquete del Plan C el artículo 4. Recordemos, para poner las cosas claritas y en perspectiva, así, claritas. El día 2 de junio hubo elecciones. Y nosotros, los de Morena, los del Movimiento Transformador, representamos un plan de Estado, un plan de gobierno, un plan de país. Y la gente votó por ese plan. ¿Qué dijimos? Dijimos que íbamos a construir vivienda. ¿Para quién? Para los trabajadores que menos ingresos tienen, para las madres solteras, para las y los jóvenes. Dijo la presidenta, 1 millón de viviendas. Y dijo, vamos a crear un esquema de renta social. Es decir, que las y los trabajadores tengan la posibilidad de tener asignada, primeramente, una vivienda en arrendamiento. Y con el pago de la renta estás abonando al capital. El Infonavit dejó de construir vivienda social. El Infonavit se dedicó a dar créditos, malos créditos, que en la mayoría de los casos, para la mayoría de los trabajadores, eran insuficientes para adquirir vivienda. Se puso a disposición, como todo ocurría en la época del PRI, del PAN, neoliberal, de las grandes empresas constructoras. El gran negocio fue con ellas, que construían vivienda mala, vivienda cara y vivienda lejana de los centros de trabajo. Por eso vemos muchas viviendas, conjuntos habitacionales abandonados. Pues la presidenta y nosotros, como parte de su movimiento, ofrecimos a la gente que queríamos cambiar el esquema de cómo está funcionando el Infonavit. Hacer de la vivienda un derecho humano realizable, efectivo. Y esta reforma va por ese camino. Claro, esta campaña de desinformación tiene una razón. Se están tocando intereses de las grandes corporaciones que se dedican a la especulación y al negocio de la vivienda. Los que despojan realmente de su derecho a la vivienda son ellos. Entonces nosotros vamos a cambiar eso. Entonces no va a pasar nada. Yo le digo a la población, a las y los trabajadores, todo lo contrario. Lo que va a pasar es que por fin el gobierno va a poder cumplir con un deber básico de generar una política pública que permita que todos tengamos la posibilidad de tener una vivienda. Yo creo que nadie puede sentirse realizado en la vida si no tiene un lugar donde hacer su hogar,
donde hacer su familia. Y lamentablemente, todavía hay muchas personas que viven toda la vida de renta. O como decimos aquí en Sinaloa, de arrimados y arrimadas en la casa de los padres, de los abuelos, de alguien más. Este esquema también permitirá que se pueda remodelar vivienda, que se pueda comprar solares, que se pueda edificar también por los propios derechohabientes. Entonces, eso es lo que está detrás, José. Se ha dicho que se cambia el esquema tripartita del Infonavit. Eso no ocurre. El Infonavit, la Asamblea General, es el órgano máximo, donde se definen todas las decisiones fundamentales. Ahora lo integran 45 miembros, 15 del gobierno, 15 que representa al sector trabajador y 15 que representa al sector patronal. Se disminuye a 30, pero 10 son del gobierno, 10 de la patronal y 10 de los trabajadores. Es el máximo órgano. Claro, se modifica la integración del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, donde el gobierno ciertamente tendrá un mayor control. Para efectos operativos, si estamos cambiando un modelo justamente para hacer efectivos los derechos de las y los trabajadores, es una obligación del gobierno tener la capacidad de construir, de generar arrendamiento y darle a la gente ese derecho que hasta hoy ha sido letra mojada. Sí, estamos hablando con el senador de la República, Enrique Insunza Cázares. A ver, prácticamente es imposible hacerte una casa en estos momentos en ciudades. Ejemplo, Culiacán, las casas están carísimas, senador. Yo creo que no hay casa abajo del 1,5 millones de pesos, difícilmente encontrar. Y con el salario mínimo, pues el Infonavit no te presta esa cantidad de dinero, tienes que ganar una cantidad más grande, ¿no? Entonces, con esta reforma que nos está diciendo, el Infonavit estará dando casas más baratas, sí, acceso a casas más baratas. Sí, una parte fundamental de la reforma es la creación del concepto de arrendamiento social. Esta figura, que la regulamos en la ley, en esta reforma que todavía falta que pase a diputados. Claro. Estamos creando esta figura porque muchas personas no pueden, sobre todo los que menos ganan, comprar una casa. Así sea una casa de 1 millón, así sea una casa de 600, 700 mil pesos, que no las haya, ¿verdad? No hay. Pues claro, pues no las hay porque el negocio está en otro lado, José. El negocio lo están haciendo con las grandes constructoras. Y qué curioso que los que más se oponen a esto son los representantes de los patrones y los sindicatos. El Infonavit ha estado controlado históricamente por un sindicato, que es el que ha tenido predominancia, que es la CTM, que es un organismo muy cercano al conservadurismo, al prianismo. Entonces, ahora con este esquema de renta social, lo que se hará es que a través de una empresa filial, Infonavit va a construir vivienda adecuada. Vivienda con las dimensiones que permitan la accesibilidad, que permitan la salubridad, que permitan lo que ONU Habitat define como vivienda adecuada. Certeza jurídica, que es un componente fundamental. Hay gente que se encharca, como decimos luego, con un crédito y luego pierde la casa y pierde más que la casa. Pierde la tranquilidad porque los créditos se vuelven impagables y a veces contrae deudas todavía superiores a lo que significaba el precio de la casa. El concepto de arrendamiento social implica que esta vivienda que construya el Infonavit con esa empresa filial se va a poder asignar a trabajadores que ganan, digamos, el salario mínimo y la renta no será, así lo definimos en la ley, mayor al 30%. Del salario. Del salario que perciba y será a cuenta de pago. Entonces, ese es un esquema que permitirá que muchos trabajadores y trabajadoras, y eso me importa mucho decirlo cuando digo trabajadoras, en la ley establecimos un esquema de prelación. La preferencia la tendrán madres solteras. En segundo lugar, personas jóvenes. Y en tercer lugar, personas que tienen menos ingresos. Claro que estamos cambiando y el cambio siempre genera resistencias. Yo le digo a la gente, se lo digo con claridad, votaron por un cambio, el 18. Votaron porque ese cambio continúe en el 21, en el caso de Sinaloa. Votaron por el segundo piso de la transformación en el 24, este año. Pues estamos haciendo eso que la gente nos mandó. Consolidar los cambios para que el presupuesto público, ojo, el presupuesto público sea un instrumento de justicia, de cumplimiento de derechos básicos de todas y de todos. Y claro, a la derecha, al PRIAN, eso no le gusta. Y quieren decir de nosotros,
lo que únicamente se puede decir de ellos. La gente tiene confianza en la doctora Claudia Sheinbaum, que es la autora de esta iniciativa, tiene confianza en el movimiento transformador, porque lo que tiene de conocimiento es que estamos cumpliéndole, y en esto también le vamos a cumplir. Muy bien. Senador, hay varias preguntas que realiza la oposición, el PRIAN, como usted le dice, sobre todo Ricardo Anaya, que ha dicho que hay cambios en el artículo de la ley de Infonavit, artículo 42, en donde él insiste que el gobierno dispondrá del dinero que llega de los trabajadores a una subcuenta de vivienda que suma alrededor de 2.4 billones de pesos, y dicen que el mismo gobierno va a supervisar este dinero y lo va a administrar. Falso. Falso. Falso, le digo, el senador Anaya, compañero en la comisión justamente que dictaminó, lo dijo en el pleno. Es falso, es falso. Él es un representante muy inteligente, por cierto, conspicuo del conservadurismo. Él no niega la cruz de su parroquia, es un conservador, pero eso es falso por la siguiente razón, y es muy sencilla. Son matemáticas básicas. El órgano máximo del Infonavit se llama Asamblea General. Y la Asamblea General se integra, como acabo de decir, por 30 miembros. 10 son del gobierno, 10 de la patronal y 10 de los trabajadores. O sea, trabajadores y patronal tienen las 2/3 partes. Es donde se definen las grandes decisiones. Entonces, es falso que el gobierno tenga el control absoluto. Al contrario, se mantiene el esquema tripartita. Por otro lado, en este esquema, el esquema, por cierto, donde ayer la presidenta ventiló los grandes casos de corrupción, algunos, porque hay muchos más, es porque en el esquema actual se ha definido, y es lo que estamos cambiando, un mecanismo de vigilancia donde la ACE, la Auditoría Superior de la Federación, perdón, la ASF, la Auditoría Superior de la Federación, no interviene para auditar el Infonavit. Estamos cambiando eso para que la Auditoría Superior hoy sí pueda, a partir de la reforma, auditar al Infonavit. Tenía un sistema propio y es el que les convenía pues, a estos que han venido controlando de alguna manera la política de vivienda, que son el sector sobre todo de los sindicatos. Entonces no vamos a permitir eso ahora. La presidenta ha asumido a cabalidad y nosotros el respaldo a su política de que vamos a construir un gobierno de abajo para arriba, que vamos a cumplir a la gente primeramente, y el presupuesto va a ser eso, un instrumento de justicia y de igualdad. Muy bien. Senador, aquí nos están escribiendo, gracias a las personas que están comunicando con nosotros al 6671-6040-69, nos comentan, están interesados por el tema de la renta a Infonavit. Nos dicen que si se pueden salir cuando ellos quieran de este inmueble, o sea, pueden firmar un contrato de 1 año de renta, 2 años de renta, y si no les gustó la casa o quieren moverse del lugar, lo pueden hacer sin ningún problema. Todas esas reglas las vamos a definir. En la ley estamos fijando, en principio, nuevas atribuciones al Infonavit, porque ahorita no las tiene. Primero, para que tenga una empresa filial, que no será una paraestatal. Y su esquema de funcionamiento, por cierto, lo estamos equiparando al que tiene el IMSS. O sea, no es un esquema distinto. Lo estamos equiparando al esquema que tiene el IMSS. Y, por supuesto, la idea de la reforma es garantizar el derecho a la vivienda. Y se definirán las reglas de tal forma que todo trabajador sepa con certeza cuáles son las condiciones, por ejemplo, del arrendamiento social, cuáles son los pagos que le corresponderá hacer, las características de la vivienda, de tal manera que se tenga certidumbre desde el primer momento respecto de lo que se está comprando. No como ahora ocurre en estos esquemas opacos, engañosos, que el negocio lo hacen justamente las grandes desarrolladoras. Aquí en Sinaloa tenemos casos de algunos empresarios, no voy a decir su nombre, toda la gente sabe quiénes son, muy allegados a Peña Nieto, que se hicieron multimillonarios con el negocio de la vivienda, construyeron fraccionamientos por toda la ciudad de mala calidad, por todo el país incluso diría, y que al final quebraron. Pero también antes de quebrar, ellos no quedaron pobres. A los que dejaron pobres fueron a muchas derechohabientes, cuyas viviendas al final, en muy malas condiciones, con créditos impagables, tuvieron que terminar abandonando. Senador, ¿cuándo empezarán con la construcción de vivienda, la Infonavit? Pues primero tenemos que hacer que este proceso legislativo culmine. Recordemos que lo que ocurrió el viernes 13, porque fue el último día de sesiones cuando lo aprobamos en el Senado, todavía tiene que pasar a Cámara de Diputados, y si lo aprueba Cámara de Diputados, como creo que ocurrirá,
a pesar de los escarceos, a veces motivados por circunstancias de orden político, ocurrirá, y ocurrirá en enero. Entonces será ley, y a partir de ahí se tendrán que ejecutar las acciones tendientes a hacer de la vivienda, ojo, ese es el fondo, un derecho humano de todas y todos los mexicanos, y no una mercancía. Vamos a cambiar el esquema. El Infonavit no tiene fines de lucro. Va a construir para garantizar derechos, no para que alguien se haga rico con ese dinero o con esa especulación de vivienda. Muy bien. Estamos hablando con el senador de la República, Enrique Insunza Cáceres. Senador, ya tiene prácticamente aquí en Sinaloa algunos días, regresa de este trabajo intenso legislativo en el Senado de la República. Pues preguntarle la situación que está viviendo en estos momentos Sinaloa, cómo la ha visto. Ya está con nosotros aquí de visita el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, de nueva cuenta. ¿Cómo ha visto la situación en Sinaloa? Bueno, en mi papel de senador de la República estamos haciendo lo que nos corresponde. Es fortalecer las instituciones para que haya una respuesta que permita pacificar Sinaloa y pacificar los estados del país donde hay problemas de esta naturaleza. Por ejemplo, reformamos la Constitución para pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional como cuerpo civil. ¿Por qué a la Sedena? ¿Qué dijo el conservadurismo, el PRIAN? Van a militarizar el país. No, eso no es lo que está ocurriendo. La Sedena es una secretaría que goza de las mejores condiciones de estabilidad, de capacidad, para tener incorporada una policía que pueda realmente consolidarse como Policía Nacional. Recordemos que ya antes se intentó tener una policía en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en la época, por cierto, del García Luna, de quien los panistas se quieren olvidar, pero que los perseguirá siempre, porque fue el capo de capos, junto con el presidente Calderón. De tal manera que necesitamos fortalecer instituciones. Reformamos también la Constitución y luego la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para dotar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo titular es el maestro Omar García Harfuch, que está aquí, para darle capacidades de inteligencia, de prevención, de investigación del delito y para afianzarla como órgano coordinador de la estrategia de seguridad a nivel nacional y como cabeza del mando civil de toda la estrategia nacional para atender esta circunstancia. Para decírtelo de manera, digamos, sintética, yo creo que la única salida es perseverar en la política de atender las causas. Pero no solo eso, también fortalecer las instituciones encargadas de dar respuesta al tema del delito con mayores capacidades institucionales como las que le estamos dando a la secretaría que dirige Omar García Harfuch para que tenga capacidades de investigación. Es con las instituciones. No hay otra salida. No existe otra, lo digo claro, que no sea aplicar el Estado de Derecho con instituciones cada vez más fuertes, como lo estamos haciendo. Hay ahí una iniciativa que dijeron el día de ayer de una tregua, si se puede hacer una tregua entre los mismos grupos criminales, senador. ¿Esa sería una salida? El Estado únicamente tiene como instrumento la aplicación del Estado de Derecho, la fortaleza de sus instituciones. No puede optar por otro camino que no sea justamente eso. Garantizar la paz duradera, la paz basada en el cumplimiento del derecho, implica que no se pueden tener salidas de esa naturaleza. Me parecen, a mí, en lo personal, absolutamente fuera de lugar. Hay que aplicar el Estado de Derecho, hay que hacer que las instituciones garanticen a todos el disfrute de la paz, de la seguridad duradera. Por eso sí creo. Lo creo porque lo palpo, porque lo veo, porque yo mismo soy de una comunidad rural, que la primera y definitiva acción, que es lenta, es generar condiciones para que la gente tenga en el trabajo honrado una opción de vida. En el trabajo esforzado, una opción de vida. Y por otro lado, pues aplicar la fortaleza de las instituciones para abatir el delito ahí donde se ve. Por supuesto que es un proceso complejo, pero no podemos pensar en una salida de otra naturaleza que no sea esa. Pues senador, es un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Luz Noticias. El gusto es mío, José, hasta El Fuerte, hasta Choice y hasta Escuinapa, yo sé que te escuchan. A toda tu audiencia le mando un gran abrazo. Les digo que aprovechemos estos días para estar en familia, para disfrutar de las cosas
que nos da la existencia. Yo creo que todos tenemos un refugio donde podemos estar siempre en paz, siempre bien, es la familia. Valorémosla, estemos con ella y desearles a todos, si no estamos de nuevo aquí antes del 25, una feliz Navidad. Gracias, senador. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sí, feliz Navidad. Es el senador de la República, Enrique Insulza.